arrancamos el programa hablando de este Congreso de la Confederación General del Trabajo. Muchos dirán, la CGT es un sello, no tiene la llegada de otrora, etcétera, etcétera, pero sigue siendo un factor de poder la CGT. Hoy hubo Congreso CGTista y allí fueron investidas las nuevas autoridades. Nuevamente vamos a tener un triunvirato al frente de la conducción. Algunos esperaban centralizar todo en una sola persona, como otrora, pero sigue la figura del triunvirato. Vamos a hablar al respecto y sobre qué implicancias puede tener esto a futuro, porque ahora se va a debatir la reforma laboral, ya lo anticipó el primer mandatario Javier Milei. Vamos a hablar con Juan Manuel Morena, él es titular de Mundo Gremial, uno de los sitios de información sindical más consumidos del país. ¿Cómo estás, Juan Manuel? Buenas tardes. Hola Antonio, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias a vos. ¿Qué podemos decir de este congreso? Vos estuviste allí, estuviste analizando lo que sucede. ¿Qué se puede decir? Mira, Antonio, fue un congreso que tuvo las fricciones típicas de un congreso de CGT, dentro de los marcos de un debate bastante acalorado. Vos marcaste que fue un triunvirato lo que se eligió, pero dentro del congreso hubo una votación con todos los congresales si era un triunvirato o un unicato. Fue la primera votación del día. Ujú. Después se votó la lista de unidad de esta nueva comisión que incorporó a los tres nuevos triunviros, que son Cristian Jerónimo del Sindicato del Vidrio, empleados del vidrio, a Jorge Sola del Sindicato del Seguro y Argüello de Camioneros. Ujú. Eh, bueno, hubo diferencias en algunos nombres, en algunas posiciones, pero de alguna manera primó algo que viene trabajando bastante la CGT con las dificultades que tienen todo tipo de organización hoy en la Argentina, pues estamos en un proceso de cambio, que era un proceso de unidad. Un poco eso se refleja en la lista, salvo algún sector que decidió no participar a último momento Ujú. con los últimos debates, que uno de los importantes es la de Unión Tranviaria, la UTA, los Ujú. colectiveros, como le decimos naturalmente. Ellos querían una posición de un unicato y con ciertas diferencias a una de las elecciones entre un mirato, decidieron quedarse afuera. ¿En qué se diferencian básicamente un unicato y un triunvirato en cuanto a ver cómo podemos explicarlo, capacidad de negociación o poder de fuego a la hora de mejorar las condiciones de los trabajadores? Porque después cómo se estructuren, creo que a la gente o a los mismos afiliados no le interesa, ¿no? Sino interesa en cuanto a qué llegada puede tener una conducción, si es tripartita en este caso o si es única. Mira, tiene que ver más para adentro de la organización que para afuera en términos de logros. Ujú. Me da la sensación porque que eso es un funcionamiento que tiene un montón de factores externos. Para adentro fue la herramienta o es la herramienta que encuentran estos dirigentes contemporáneos en sostener un esquema de unidad. No hay liderazgos claros o definidos. Eh, Estamos hablando de conducciones en los sindicatos más importantes del país, ya con muchos años, con muchas diferencias entre sí, entre los grandes dirigentes. Entonces, yo creo que es muy difícil en esos términos encontrar entre ellos, entre los primos interpares, dicen, la conducción de un solo secretario general. Entonces, esta es la manera que está encontrando esta dirigencia, ya no con esta elección, con este congreso, sino ya en los últimos congresos, salvo el interregno que tuvo Hugo Moyano, fue electo único secretario general. Ujú. Después se vienen de allá hace más de 20 años que hay triunviratos en la CGT. Sí, ¿a quién responde cada uno de estos tres de los que está al frente? ¿A qué dirigente o a qué sindicato poderoso responden, independiente de su gremio particular? Para, ¿Me escuchás? Sí, sí, te escucho perfecto. Sí, sí. Porque justo se me salió de pantalla y me entraba una llamada. Mira, yo lo que un punto importante, perdón, justo me entró una llamada, pido disculpas a la audiencia. Ujú.
Eh, nosotros podemos decir que hay existieron cuatro sectores importantes en la CGT. Gordos, podríamos decir a la cabeza comercio y sanidad, alimentación, independientes, UPCN, UOCRA, Gerardo Martínez y Andrés Rodríguez, el sector de lo que se le llama la azul y blanca, que fue una CGT en su momento, que lo conduce Barrio Nuevo, y el moyanismo. Esa foto fue la foto de los cuatro sectores hace 4 años. A este Congreso se llega con una ruptura histórica de la alianza entre independientes y gordos, y un moyanismo que desapareció, y yo te diría que quedaron los moyanos como clan, pero el moyanismo como sector gremial, y un sector de Barrio Nuevo que no tiene el peso específico de hace 4 años por una serie de cuestiones políticas, faltas de aciertos y demás, alguna cuestión... Sí, internas de su gremio, internas de su gremio también, ¿no? Gastronómicos, claro. Exactamente. Sí. Pero que numéricamente en la ruptura entre los gordos y los independientes tiene la cantidad de votos para incidir en una decisión si la votación fuese lineal, que no es así. Entonces, con esa foto de los 4 sectores, ahora te respondo esta pregunta. Jorge Sola responde al sector de los gordos. Los gordos, claro, del sindicato del seguro. En un acuerdo de un sector que construyó con lo que quedó huérfano del moyanismo, porque él venía de ese sector, en un acuerdo con los independientes, Cristian Jerónimo va por ese sector, por los independientes. Y lo de Argüello es de alguna manera con Moyano, que para mí llega una muy buena negociación, con alguna secretaría más que termina proponiendo en el triunvirato, y responde como a ese sector en un acuerdo macro. Pero bueno, Argüello hay que decir que viene de la anterior conformación, digamos, ¿no? Claro, él entra en suplencia por Pablo Moyano, porque, para que sepa la audiencia, los cargos en CGT son de las organizaciones, no de las personas. Entonces, exacto, si una persona renuncia, la organización nombra en ese lugar a otro dirigente. Entonces, él vino a cubrir eso, se ratificó. Yo creo que también lo que podríamos decir que la mesa sindical, la cúpula o los 10 grandes, también lo que intentan es preservar un proceso que va a tener mucha conflictividad en el mundo moyano, lo que va a ser la sucesión, y esto le da un cierto pie a eso. Yo también entiendo de los que se podían poner en el triunvirato, también era uno de los sindicatos con músculo, para decirlo de alguna manera, para conformar este triunvirato, porque tanto Jorge Sola como Cristian Jerónimo vienen en sus conducciones de sindicatos un poco más chicos, de servicio. Jerónimo viene de industria, pero no son gremios que graviten en cantidad de afiliados, con lo cual el músculo del transporte también está representado ahí. ¿Qué es lo que viene, Juan Manuel, vos que conocés harto el mundo sindical? ¿Qué es lo que viene ahora? Porque ahora se va a debatir la reforma laboral. Milei quiere sacarla a todo nada, quiere utilizar la legitimidad popular que le dio el pueblo el 26 de octubre próximo pasado. El FMI pide reforma laboral. ¿Va a poder esta conformación de la CGT frenar la reforma laboral o solamente está en condiciones de o acatarla o tratar de meter algún que otro artículo, pero siempre retrocediendo posiciones? Mira, yo creo que esta CGT es una CGT que tiene un desafío naturalmente histórico. Es una CGT que va a tener diálogo en un montón de temas. Yo te diría que sacando las cuestiones extremas, la dirigencia sindical entiende que en algunas cuestiones hay que conversar. La dirigencia sindical argentina, la que conduce la CGT, en ese sentido entiende la industria, entiende el trabajo, pero lo que pide son condiciones para poder negociar. Y me parece que va a necesitar 4 herramientas básicas para eso. La capacidad de negociar, la capacidad de
no sé si la palabra es amenazar, pero sí de disponer de una fuerza de medidas, va a tener que también trabajar su unidad para poder tanto negociar como tomar algún tipo de medida. Y me parece que también esta nueva CGT tiene un desafío en este cambio también generacional. Entendamos que Cristian Jerónimo tiene 41 años, Jorge Sola unos 50 y pico. Tiene que comunicarle también a la sociedad qué significa cada una de las propuestas de la reforma laboral. Entonces, son múltiples desafíos que tiene esta CGT. A ver, también la CGT entendamos que frenó el DNU en la parte en el capítulo laboral, la ley de bases, hizo un laburo con los legisladores, tiene un fuerte laburo con el tema judicial, con equipos, ya frenó lo que el gobierno de alguna manera mantenía, y el gobierno lo que no tiene hoy con la CGT ni con un sector son canales de diálogos válidos e interlocutores. Bien. Este es el problema. Este es un problema que tiene el gobierno, pero que también naturalmente lo tiene la CGT hacia el gobierno, porque no tiene con quién dialogar y que se sostenga, y el sector que trabaja en las reformas realmente, que es el de Sturzenegger, es un sector duro, que no tiene una intención de dialogar, que me parece que van a fondo porque también entienden que les gusta a Milei esa cuestión de ir a fondo, tienen esa particularidad de obediencia hacia el presidente, pero que no atienden el resto de las situaciones, que bueno, necesitas consenso, no entienden la cuestión judicial, por eso se les traba, y digo, la verdad que de las medidas que tomaron no pudieron sacar nada adelante. Y la CGT tiene un desafío de dialogar con las fuerzas políticas, tiene grandes diferencias con la presidencia del PJ que está en Cristina Fernández de Kirchner, y es un tema, digamos, me parece que a dialogar, y también tiene un diálogo que necesita, que llevó adelante estos 2 años esta conducción, y hay que ver quién toma ese diálogo, porque realmente lo tenía Daer y Palazzo. Daer va a tener otra función, que es el diálogo con los gobernadores y sus legisladores. Bien. Entonces, sí, a tu respuesta es, creo que tiene un gran desafío con muchos ítems en esa agenda. Muy claro todo. Muchas gracias por el contacto, Juan Manuel. Antonio, un saludo a todo Rosario, mediante ustedes. Adiós.